Reflujo, estreñimiento, helicobacter son de los 3 padecimientos gastrointestinales que más sufrimos los ticos. Y es que según datos de la caja, 30 de cada 100 ticos podrían llegar a sufrir algún tipo de estas afecciones. Por eso tiene que ponerle mucha atención a esta entrevista. Hoy vamos a abordarla en compañía del médico Miguel Ogilvy, que antes me voy a ir con él para ver cómo se hace una gastroscopía para diagnosticar todos estos padecimientos. Adelante, Miguel. Pero me refiero, le hago la pregunta a usted. Hola Sergio, amigos televidentes, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una gastroscopía para que vean cómo es todo el proceso. Vamos. No hay problema que yo después puedo. La realizamos acá en un entorno hospitalario con todas las normas de seguridad. Vamos. Bueno, entonces acá estamos iniciando la gastroscopia y estamos en la orofaringe. Ahí podemos ver las cuerdas vocales que de rebote, por decirlo así, las revisamos durante la gastroscopia. Nos vamos por la parte posterior hacia el esófago y ya vamos a entrar en este tubito que es el esófago. Vamos revisando la mucosa, que no haya ninguna ulceración, ninguna tumoración, hasta que vamos a llegar a la parte inferior, que es lo que llamamos la unión gastroesofágica, donde cambia la coloración de la mucosa, que es esta zona de acá. Aquí ya es mucosa gástrica. Vamos a entrar al estómago, que ya es un tubito, pero mucho más ancho. Ven ahí los pliegues del estómago. Tenemos la pared anterior y la pared posterior y toda esta zona que es la curvatura mayor. Vamos hacia la parte baja del estomaguito y vamos a ver la salida del estómago, que es lo que llamamos el píloro. Es esta zona de abajo de aquí, donde está este orificio. Por ahí vamos a pasar al intestino delgado, que es otra de las zonas que revisamos. Vemos que la coloración y la mucosa es diferente, tiene como unos pelitos, se llaman los cilios, que aumentan la superficie para absorción de los nutrientes en el intestino delgado. Y ahí podemos ver el intestino un poquito más sano. Esta montañita que vemos acá es la papila, es el lugar por donde salen las bilis que nos ayudan a procesar las cosas grasosas que nos comemos. Es un hallazgo completamente normal. Volvemos al estómago y podemos ver el estómago hacia arriba. Y esta zona de acá, que parece un labiecito, se llama la fisura angular. En este caso está un poquito irritada. Y el resto del estómago lo podemos ver en esta toma que se llama una retrovisión. Vemos los pliegues del estómago y vemos que no hay ninguna ulceración ni ninguna tumoración dentro del estómago. Básicamente en eso consiste la gastroscopía. Así que volvemos con ustedes al estudio. La televisión es mágica y nos trajimos de la sala de gastroscopía al doctor Miguel Ogilvy. Ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Estoy muy ¡Qué rápido vino! Volamos, Sergio. Doctor, bueno, vamos a comenzar con uno de los padecimientos más comunes entre los ticos, el reflujo. Está descrito como cuando el estómago, el contenido del estómago regresa al esófago, que produce que esa máquina no funcione correctamente. Ok, bueno, Sergio, buenos días a todos. El mecanismo normal de la deglución, ¿verdad? Empieza desde la masticación, desde que deglutimos, y el esófago de manera natural hace unas contracciones progresivas para impulsar los alimentos hacia el estómago. Cuando llegan los alimentos a la zona que llamamos como la boca del estómago, hay un esfínter, una zona muscular más gruesa que se abre para permitir el paso de los alimentos al estómago. Cuando ya los alimentos están dentro del estómago, ese esfínter usualmente vuelve a cerrarse. ¿Para qué? Para que los alimentos empiecen su proceso de digestión en el estómago y no se devuelva el alimento o los ácidos hacia el estómago. Entonces, cuando tenemos afectación por algún motivo de ese esfínter y nos queda parcialmente abierto o abierto permanentemente, es cuando hablamos de síntomas de reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son esas alertas de reflujo que muchas veces confundimos? Ok, lo más usual que vamos a tener es esa sensación quemante desde el epigastro, que digamos la boca del estómago, hacia arriba. Muchos pacientes pueden tener incluso tos, hacer episodios de asma, ¿verdad? Empezar con una tos crónica, principalmente nocturna, dolor torácico incluso, porque el esófago no está hecho para tolerar los ácidos gástricos. De ahí que tenemos ese esfínter que nos mantiene cerrada la unión entre los dos órganos. El esófago no está hecho para los ácidos, entonces cuando se empieza a inflamar y se empieza a irritar, empieza esa sintomatología. ¿Qué es la otra cosa importante que siempre conversamos? Cerca del esófago, de la parte inferior del esófago, está el corazón también.
Entonces es importantísimo siempre diferenciar una cosa de otra. Vamos a ver imágenes de cómo se ve el reflujo, doctor, y usted nos va explicando porque no lo vemos, lo sentimos, pero no sabemos. Ahí tenemos imágenes de reflujo. Exacto. Entonces lo que vemos ahí en esa imagen es que ahí es donde se acaba de abrir, es el esfínter esofágico superior y en la parte más baja el esfínter esofágico inferior. ¿Qué es lo que pasa? Que quedan parcialmente abiertos, entonces vamos a tener la evolución de alimentos o de ácidos, principalmente la noche. Por eso una de las primeras cosas que le recomendamos a los pacientes es esperarse por lo menos 3 horas antes de acostarse, porque al estar acostados, con mucha facilidad los alimentos o los ácidos gástricos tienden a subir, inflamar y quemar el esófago e incluso llegar hasta la garganta, y pequeñas cantidades de ácido pueden meterse ya en la vía aérea y dar síntomas respiratorios. Esa es de las primeras recomendaciones, esperarse antes de cenar. La gente normalmente cena y se acuesta. Exactamente. O come o almuerza y va y se toma una siesta. ¿No es correcto eso? No, yo siempre les digo que es una de las cosas más ricas que hay, pero de las más perjudiciales. ¿Por qué? Porque depende de lo que comamos, o si tomamos licor, o si comemos alimentos muy grasosos, ese esfínter tiende a mantenerse abierto, a mantenerse relajado. Entonces, si nos acostamos de una vez, va a empezar toda la sintomatología del reflujo inmediato. ¿Qué tanto daño puede hacer el ácido estomacal? Se dice que es de los líquidos más fuertes que existen. Sí, exacto. Bueno, el cuerpo es una máquina perfecta. Tenemos la zona del estómago, que es la zona donde tienen que estar únicamente los ácidos. Como dijimos, el esófago no está hecho para tolerar ácidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los ácidos empiezan a subir, empiezan a causar inflamación que se llama esofagitis. Tenemos diferentes grados de esofagitis dependiendo del largo de la lesión que veamos y de la distribución circunferencial de esas lesiones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esa esofagitis puede evolucionar a algo más malo que se llama un esófago de Barrett, que ahí sí podríamos estar hablando de que tenemos una lesión potencialmente maligna, que potencialmente puede llegar a producir un cáncer. De ahí la importancia de tratar a tiempo a todos estos pacientes. Ahora, doctor, se sabe que hay ciertos tipos de alimentos que favorecen al reflujo, por ejemplo, los picantes y el alcohol. ¿Qué es lo que sucede en el esófago? Exactamente. Vamos a tener dos maneras de afectación en el esófago. Vamos a tener el chocolate, el licor, por ejemplo, que lo que van a hacer es que esa unión ahí se mantenga, donde vemos que están pasando los alimentos, esa unión se mantenga abierta. Entonces, si usted toma alcohol y tiene reflujo, bueno, vamos a ir eliminando el alcohol, por ejemplo, la dieta. Esa unión debería estar cerrada. Exactamente. Se abre como un esfínter. Exacto. Está abierta temporalmente para que pase el alimento, inmediatamente debe volver a cerrar ese esfínter para que no tengamos ese fenómeno de devolución de los alimentos. Podría pasar ocasionalmente, pero no tiene que ser siempre. Cuando pasa con mucha frecuencia es cuando ya hablamos de reflujo gastroesofágico. Y la otra manera de lastimar el esófago es cuando tomamos incluso licor, que daña directamente la mucosa. Alimentos muy ácidos también pueden generar ese daño a la mucosa directamente. ¿Cuánto pueden ayudar los medicamentos antiácidos o inhibidores de bomba de protones al reflujo? La gente toma Nexium, Proton, ¿cuál más? Hay gastralivio, pantoprazol, lansoprazol. Estos medicamentos nos van a ayudar. Hay desde cosas muy básicas que encontramos incluso en el sistema de salud público, como la famosa famotidina, que los pacientes la toman con mucha frecuencia. La famotidina lo que hace es bloquear los receptores de histamina, disminuye hasta un 30, hasta un 60% la producción de ácidos. Y estos nuevos que llamamos inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, disminuyen hasta un 80 o 90% la producción de ácidos. Entonces mejora los síntomas. Pero el ácido, recordemos que siempre es importante porque es parte del mecanismo normal para la destrucción de los alimentos. Doctor, ¿el reflujo en algunos casos necesita cirugía? Sí. Hay casos en los que ya el paciente, a pesar de utilizar medicamentos, no mejora su sintomatología, o incluso cuando ya empezamos a ver cambios de esofagitis o de esófago de Barrett, que ya son lesiones premalignas, que definitivamente requieren un tratamiento muy agresivo, sobre todo si los medicamentos orales no han logrado llegar a detener esa sintomatología. Vamos a irnos a otro padecimiento de los ticos, doctor, y es el estreñimiento, que probablemente muchos lo hemos sufrido en algún momento y no sabemos cuándo es estreñimiento, cuándo sí y cuándo no. ¿Cómo se define que una persona está estreñida? Sí, realmente vamos a ver, es variable. Tenemos personas que van 3 veces al día al sanitario a defecar y hay personas que van cada 3, cada 4, cada 5 días. Bueno, cuando hablamos de que eso deje de ser normal, cuando ya tienes que hacer un esfuerzo, ya pasé 5 días y tengo que hacer un esfuerzo defecatorio muy grande, tengo que pujar mucho, o cuando ya tengo mucha distensión, o cuando ya el dolor en el recto es mucho a la hora de defecar, ya nos estamos dando cuenta de que ya no es la fisiología normal, porque a veces se puede decir, no, es que usted tiene que ir una vez al día. No, yo voy cada 3 días y no tengo ningún síntoma, no me distiendo, defeco sin problemas, no tengo que pujar, ¿verdad? Esos son síntomas que usted dice, bueno, como que algo ya no anda ahí tan bien.
Después de los 50 años, después de los 60, ¿es normal que una persona vaya menos al baño o no? No, realmente las variaciones van a ser, sobre todo de acuerdo a los hábitos de vida que uno tenga, el consumo de líquidos, de agua, el consumo de fibra, qué tantos alimentos procesados te comas durante el día o qué tantas frutas y verduras consumas durante el día. Pero sí pueden haber variaciones, qué sé yo, que voy cada día, ahora cada 2 o 3 días, pero siempre y cuando no empiece a afectar nuestra calidad de vida. Cuando hay estreñimiento, el intestino grueso va a estar siempre lleno de heces, o sea, va a haber una contaminación siempre. Sí, el problema, vamos a ver, la principal función del intestino grueso, que es lo que llamamos el colon también, es la absorción de líquidos. Entonces, el colon, por decirlo así, absorbe los líquidos que el cuerpo necesita, sin importar si usted se tomó 2 litros o 1,5 litros o solo 1 litro. Él va a absorber la cantidad de agua que él considere que el cuerpo necesita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la ingesta de líquidos es muy poca, él absorbe lo que necesita y no así como vamos a dejar un poquito de agua en el intestino para que las heces salgan más blandas. No, el cuerpo absorbe lo que necesita y si usted no consumió la cantidad adecuada y la cantidad adecuada de frutas, verduras y fibra, probablemente las heces, luego de transitar ese metro y medio intestino grueso, van a salir muy duras y eso va a hacer que tengas que hacer mucho más esfuerzo defecatorio. En las imágenes, ¿qué es lo que estamos viendo? Y de una vez vamos a abrir nuestra línea telefónica 2101-2020 si usted tiene alguna consulta para el doctor Miguel Ogilvy. Y bueno, veamos las imágenes, doctor. Ok, ahí lo que vemos es el tránsito normal. Bueno, en el centro es el intestino delgado, que usualmente puede medir de 6 a 8 metros, es variable. Y luego lo que vemos es el mecanismo de propulsión normal de las heces en el intestino grueso, que esa es la manera adecuada de hacer el viaje de las heces, por decirlo así. Muy bien, ahí estamos viendo la persona puja, doctor. Se han descrito, por ejemplo, los banquitos para que la persona vaya mejor al baño. ¿Hasta dónde puede favorecer eso? Sí, realmente es una enfermedad compleja, sobre todo cuando hablamos de intestino irritable, son enfermedades muy complejas. A veces, uno le gustaría como decirle al paciente, esta es la pastilla mágica que le va a curar el intestino irritable o que le va a curar sus problemas de estreñimiento. No, porque depende de muchísimas cosas, Sergio. Depende de su grado de estrés, de ansiedad, si estás deprimido o no estás deprimido, si consumes frutas y verduras, si consumes vegetales, si comes comidas muy procesadas, si haces actividad física, si consumís agua o no consumes agua, porque a veces el paciente viene a tu consulta y trae 3, 4, 5 gastroscopías de un año, 5, 6 colonoscopías, pues andan de médico en médico viendo a ver cuál le resuelve y muchas veces eso es un trastorno funcional que no lo vas a ver en una gastroscopía o en una colonoscopía. Vamos a irnos con don Luis hasta Ciudad Colón. Hola, don Luis, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, mi amigo. Es un placer saludarlo. Todas las mañanas lo veo. Y al doctor, un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Bendiciones. Yo fui paciente de él en mucho tiempo. Súper. Adelante con su consulta. Doctor, vea, yo ahorita estoy en espera de una cirugía me han operado 5 veces de hernia diatal. 5 veces, voy por la número 6ª. Tengo 2 hernias, tengo una de 6 centímetros, una de 7 centímetros, tengo en el Stringford, tengo un tumorcito pequeño. El problema es este, la consulta es esta, doctor. Bueno, estoy esperando cirugía, tengo dieta blanda desde hace 3 años de que me operaron de la hernia diatal. He quedado pésimamente mal de la cirugía. Tengo 3 años de estar con una dieta blanda. Es decir, yo no puedo comer arroz, yo no puedo comer frijoles, yo no puedo comer lentejas, yo no puedo comer nada de esas cosas, porque a mí se me atora todo en el esófago. Y aparte de eso, tengo que dormir sentado totalmente porque si no me ahogo. Y el dolor ahora, aparte de las 2 hernias y el tumorcito que tengo en la hernia diatal, me está provocando demasiado dolor. De 1 a 10 llego como a 8, 8 y medio, 9, y es insoportable. Es decir, yo entiendo y comprendo y yo los aprecio a ustedes, doctor, porque yo los quiero demasiado. Ustedes son ángeles que Dios puso en la tierra. Pero no entiendo cómo es posible que hay médicos que hacen una cirugía y no es corregible las cosas. Es decir, ok, la doctora que me operó me trató de ayudar, yo le agradezco, pero ya, ahora vuelvo a lo de hace 3 años. Hace 3 años estaba así, ahora volví otra vez a lo mismo. Don Luis, Sí. nada más una pregunta. ¿Cuánto mide usted? 1,73. ¿Cuánto está pesando? Como 72. Perfecto. Gracias, don Luis, por su consulta. Bueno, Bajé. tenemos un paciente que, bueno, ya iba a decir que ha perdido peso, pero un paciente que ha sido operado 5 veces. Sí, usualmente
Eso es un tema complejo. Vamos a ver, que el paciente no mejore a pesar de los medicamentos no pasa en muchos, ¿verdad? De esos pacientes, que es algo que debemos individualizar, no es como una receta de cocina que todos van a operarse o todos tal cosa, ¿verdad? En el caso específico sí me extraña un poco, bueno, ahí don Luis después me manda un mensajito para conversar y ver ese caso específico, porque usualmente la cirugía antirreflujo va a mejorar eso, pero igual, cuando hacemos un procedimiento quirúrgico siempre se le dice al paciente, bueno, sus posibilidades de mejorar son 50, 60, 70%. Existe un porcentaje de probabilidades de que quedes igual y existe un porcentaje más pequeño de probabilidades de que empeore la sintomatología. Pues no es como una lotería, por decirlo así, porque realmente el mayor porcentaje de las personas mejoran los síntomas, pero lastimosamente siempre hay algunas personas que persisten igual o que empeoran los síntomas. Ahí habría que ver el caso específico, pero usualmente hacer la cirugía una vez, puedes valorar una segunda opción, pero ya 5 o 6 veces, sí, pues ya no me parece como lo más adecuado. Y sí me gustaría que don Luis luego me ponga un mensajito ahí o me escriba para ver el caso de él de manera individual, porque no es lo usual operarse en tantas ocasiones y ver qué estudio se ha hecho, cómo está la última gastroscopía, la manometría esofágica, que es un estudio donde metemos una manguerita con unos sensores para ver cómo está ese esfínter trabajando, o si de pronto más bien pasó a tener un problema de reflujo con un esfínter muy grande que deja pasar todo, a más bien a un esfínter muy pequeñito que ni siquiera permite el paso de los alimentos, que es algo que en algunas ocasiones podría pasar con la cirugía. Por eso te digo que la cirugía no es como una receta de cocina y tampoco es mágica. Hay personas en las que no se da la mejoría que uno desearía. Leí ayer un artículo que el paciente con estreñimiento normalmente comienza con medicamentos naturales, en la mayoría en el porcentaje, pero después pasa al laxante. ¿Por qué hay que tenerle tanto respeto al laxante, doctor? Sí, realmente ese, como dijimos ahorita, es un tema complejo. Los problemas de intestino irritable y los problemas de estreñimiento han aumentado muchísimo en los últimos 100, 150 años, porque si partimos de que tenemos 5.000, 10.000 años de estar en el mundo y esta alimentación que tenemos ahora, tan agresiva en cuanto a procesamientos y químicos, ¿verdad? Es algo para lo que el intestino no está preparado. El estómago, el intestino delgado y el intestino grueso están preparados para frutas, para verduras, para proteínas, no para lo que comemos usualmente hoy en día. Entonces, hay alimentos que al intestino delgado y al intestino grueso no le gustan. En el caso específico del estreñimiento, ¿qué es lo que pasa? Que a veces a los pacientes no les gusta lo que usted les dice. Si usted le dice a una persona, mira, tienes que respetar tus tiempos de comida, desayune, haga su merienda saludable, almuerce, haga su merienda saludable en la tarde, cene y espérese 3 horas antes de acostarse, consuma frutas, consuma verduras, consuma de 1 a 2 litros de agua al día, haga actividad física, tenga un peso saludable, no, deme una pastilla para que se me cure eso ya. Y uno, es complejo porque a veces gastan mucho dinero en medicamentos y andan de un médico en otro, y lo más sencillo y lo más barato, que es gratis, que es hacer esos cambios en el estilo de vida y que van a mejorar muchísimo los síntomas, es lo que no podemos hacer. Vamos a irnos con doña Yamilet hasta Santa Bárbara de Heredia. Hola, doña Yamilet, ¿cómo está? Buenos días, guapísimo, ¿cómo amanecieron? Muchas gracias por lo de guapo. Póngase lentes, pero muchas gracias. Buenos días y adelante con su consulta. Mi consulta es para ver si el doctor me puede orientar. Yo tengo exactamente como 9 meses de estar defecando sangre. Ya estoy botando la baba mucosa que llaman. Ya me hicieron 2 coloscopías, me hicieron una gastroscopía, me hicieron un examen de esos que valía como 200,000 colones para ver si era una ameba. Me hicieron biopsias en el intestino delgado y el intestino grueso y salgo sin nada. Una pregunta, doña Yamilet, ¿la sangre que usted defeca es de color negro o de color rojo? Negra, roja, verde, morada, de verdad que yo estoy como los equipos. Perdón, la colonoscopía se la realizó y estaba normal, me indicó. Normal, sí, todo me sale bien. Ahora el gastro que me estaba viendo me refirió al México para hacerme una cápsula la cápsula endoscópica. Pero me rechazaron la referencia porque no pertenezco a ese lugar. ¿Y hemorroides no tiene? No tengo hemorroides, no tengo nada. De hecho, ayer volví a votar, pero son coágulos y voto. Ya estoy votando como el gelatina, por decirlo así. Sí, me tiene muy preocupada. Me mandaron para Heredia urgencia y me dijeron que no era urgencia. Entonces, a ver qué me puede aconsejar el doctor. ¿Y su hemoglobina cómo está, doña Yamilet? Ahora me volvieron a mandar exámenes otra vez, porque yo me siento ya así como muy cansada, ¿verdad?
Aparte, no me duele nada, no me duele nada. Muy Pero bien. sí es bastante, yo tengo fotos y videos de lo que yo voto porque sí me preocupa un montón. Bien, muchas gracias por su consulta, doña Yamilet. Sí, bueno, en el caso específico de Yamilet se ha estudiado, buenísimo, ya se hizo una gastroscopía. La gastroscopía indica ya que no encontraron ahí el motivo, porque a nivel gástrico podemos encontrar, bueno, que ya sea descartado por dicha, puede encontrarse un cáncer gástrico que esté sangrando, que dichosamente no tiene, podemos encontrar una úlcera gástrica o una úlcera duodenal grande que sangre y que haga que el sangrado a veces sea tan masivo que veas las heces rojas, o a nivel del intestino grueso podemos tener casos de inflamación de los divertículos, diverticulitis, podemos tener una úlcera rectal, podemos tener un cáncer de colon, ¿verdad? Podemos tener una enfermedad inflamatoria intestinal como CUSI o Crohn que pueden dar sangrados, que dichosamente ya todo eso se le ha descartado a doña Yamilet para que en ese sentido esté tranquila. Ya revisaron todo el intestino grueso, que es el colon, ya revisaron el estómago y el esófago y el intestino delgado, que es un pedacito, lo que revisamos en la gastroscopía. Nos falta revisar aproximadamente 6, 7, hasta 8 metros de intestino delgado. ¿Eso cómo lo revisamos? Con lo que se llama una cápsula endoscópica. El paciente se va a tragar una camarita pequeñita, ¿verdad? Es una cápsula que trae cámaras y va tomando fotos de todo el tracto digestivo. Entonces, toma fotos desde esófago, estómago, va tomando fotos cada cierta cantidad de segundos de todo el tracto digestivo. Luego esa cápsula al paciente la defeca y se estudia todas las imágenes que se obtuvieron de esa cápsula endoscópica para ver si en alguna parte del intestino delgado en específico puede haber incluso alguna lesión maligna, que esperemos en Dios que no sea el caso, o a veces hay malformaciones venosas, que hay alguna formación anormal de venas en la pared del intestino delgado, que cuando los alimentos pasan, raspan eso y puede dar sangrados intermitentes. Pero el estudio que le toca a ella ahora es la cápsula endoscópica. Ya casi vamos a pasar a la Helicobacter pylori, pero antes nos vamos a ir con doña Carmen desde Heredia. Hola, doña Carmen. Buenos días, ¿cómo están? Muy Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Todos los días, Gracias todos los a días Dios. todos los días veo este canal, nada más este canal lo he hecho en todo. Muchas gracias. Adelante con su consulta, doña Carmen. Vea, don Sergio, es para preguntarle al doctor, vieras que a mí me hicieron exámenes de todo ahora en febrero y salí bien de todo. Me dijo el doctor que no tenía triglicéridos, colesterol, azúcar, presión alta ni nada. Pero tengo un problemilla que viera que a veces cuando como que siento que se me queda atorada la comida en la boca, el estómago. ¿No le han hecho ninguna gastroscopía? No me han hecho nada de eso, no señor. Perfecto, muchas gracias doña Carmen por la consulta. La próxima me quita el don, pero muchas gracias. La queremos muchísimo y esta es su casa. Bueno, en este caso específico, lo primero que le recomendaría es una gastroscopía, ¿verdad? Entramos, como vimos ahora en el video al inicio, revisamos que el esófago esté bien y que la unión entre el esófago y el estómago, la unión gastroesofágica que llamamos, esté bien, que no haya ahí ninguna ulceración, que eso no esté inflamadito, que no esté quemado, que no permita un adecuado paso de los alimentos. Si hicimos la gastroscopía y esa zona donde ella siente que se quedan pegados los alimentos, llamamos la boca al estómago, el epigastrio, el gastroscopio, la cámara pasa bien y se ve bien y el estómago bien, lo que nos tocaría ahora es un estudio funcional. El estudio funcional es hacer una manometría, que es, como les dije ahorita, introducir una sondita especial por la nariz que trae unos sensores, eso se baja por todo el esófago hasta el estómago y ponemos a la persona a deglutir agua con líquidos. Entonces, el esófago se va a ir contrayendo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Hasta que el esfínter abre, se relaja, los alimentos pasan y vuelve a cerrar. Entonces, con este estudio que se llama una manometría esofágica, determinamos si en este caso específico está teniendo algún problema en la apertura y relajación de ese esfínter en específico. Doctor, ahora vamos con el tema de la Helicobacter pylori, si podemos poner en imágenes qué es la Helicobacter pylori para entenderla, porque la mayoría, el 50% de la población mundial la podría tener. ¿Qué significa tener Helicobacter pylori? Porque a veces a uno le dicen eso y no sabe cómo interpretarlo. Bueno, desde el nombre, ¿verdad? Que a veces es medio complicado. complejo, exactamente. Helicobacter, bueno, de helico, que es, le dicen que es una forma de hélix y una forma de hélice, ¿verdad? Que tienen el extremo final como esos flagelos, ¿verdad? Como esos tentáculos, por decirlo así, que le ayudan a movilizarse. Y la otra parte de la palabra, bacter, que viene de bacteria. Entonces, es una bacteria en forma de hélix. Y pylori, ¿por qué? Porque el píloro, que es la parte baja del estómago, es donde usualmente encontramos con mayor frecuencia a la hora de tomar biopsias la Helicobacter pylori.
Bueno, se sabe que esta bacteria infecta el revestimiento del estómago. ¿Cuáles son los síntomas que nos puede provocar, doctor? Exacto. Bueno, lo primero es decir, bueno, ¿cómo sobrevive una bacteria en un ambiente tan ácido? Esta bacteria tiene sus mecanismos de defensa y tiene una enzima que se llama la ureasa, que lo que hace es hacerle un ambiente alcalino. Entonces, por decirlo así, la bacteria está ahí viviendo en un medio completamente ácido, pero está rodeada por una capa alcalina que le permite vivir ahí. Aparte de eso, con esos pelitos que vimos, la bacteria empieza a crecer y a meterse en la mucosa para protegerse de los ácidos gástricos y de los mecanismos de defensa del cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a tener como síntomas? Gastritis, podemos tener en algunos casos reflujo, ese dolor en epigastrio, ¿verdad? Ese ardor ahí, y lo que llamamos como la famosa gastritis. ¿Qué es lo más preocupante? Que la gran mayoría de las personas tienen la bacteria sin tener ningún tipo de síntoma digestivo. No sabemos que la tenemos y la gran mayoría de la población en el país la tiene. Ahora, la Helicobacter, doctor, la gente no sabe que la tiene antes de hacerse una gastroscopía que tiene que ser inclusive biopsiada, ¿verdad? Exacto. La gente le tiene pánico a esa biopsia. ¿Cómo es que funciona? Y si podemos poner imágenes de la gastroscopía que nos enviaba el doctor, que está más adelante ya cuando se ve, pues, donde está haciendo la gastroscopía, pero ¿cómo es que se toma esa muestra? Ok, lo primero es que hay que perderle el miedo a los estudios. O sea, si usted a su vehículo, si usted cuida su vehículo, cuida su casa, cuida sus cosas, es importante que también uno cuide su propia salud y sobre todo la salud digestiva. Entonces, a veces vemos que hay pacientes, no, yo no me hago nada porque me da miedo. O sea, no puede ser, tenemos que hacernos los estudios a partir de los 45 años, hacernos nuestra gastroscopía, hacernos nuestra colonoscopía de control para ver que todo esté bien. Es una sedación ligera, te ponen un poquito de medicamento a la vena y te duermes, no te das cuenta de nada. Cuando te despiertas estás en recuperación con un juguito y una galleta esperándote. No es nada del otro mundo, es un estudio de 5 minutos. Uno siente que durmió 3 días, pero son 5 minutos y pasa muy rápido y la información que podemos obtener de esto es muy valiosa. Ahí, por ejemplo, que está entrando el endoscopio, ¿usted tomaría con el mismo endoscopio el tejidito? Exactamente. Bueno, ahí vamos por el esófago, pues vamos bajando hacia el estómago. A través del gastroscopio tiene un huequito, un orificio que es lo que llamamos el canal de trabajo. A través de ese canal de trabajo pequeñito podemos introducir pinzas y con esas pinzas podemos arrancarle un mordisquito, por decirlo así, a la mucosa gástrica. Y sacamos esa biopsia que hicimos, ese tejido, lo ponemos en un frasquito con formalina y se lo enviamos a un especialista en patología para que él nos diga qué ve ahí. Nadie nos puede decir que tenemos Helicobacter sin una biopsia. Hay diferentes métodos. Hay una prueba que es del aliento, hay prueba con una biopsia directamente y también podemos hacer un examen de heces. Son 3 maneras diferentes. Una de las maneras más fáciles es de la toma de la biopsia directamente, pero no, si no se hace la gastroscopía, entonces podés hacerte una muestra en heces. Es lo que llamamos el antígeno fecal para Helicobacter pylori. Doctor, y al ser tan común puede que algunas personas la tengamos, se sabe que el 50% se calcula de la población mundial, la tengamos inactiva. Si la tenemos inactiva, ¿tenemos que tomar algún tratamiento? Siempre, sí. Entonces ya está categorizado como un factor de riesgo para el cáncer gástrico. Entonces, sin importar si usted tiene síntomas o no tiene síntomas, ahí está la bacteria viviendo y está causando una inflamación crónica. Tenga usted o no tenga síntomas, está causando una inflamación crónica en la mucosa del estómago que en algunos pacientes, dichosamente son la minoría, puede llegar a desarrollar un cáncer gástrico. Ahí la importancia de hacerse los estudios, después de los 45 años, de hacerse la biopsia para que no tenga Helicobacter pylori, que es un factor de riesgo para el cáncer. Bueno, tenerlo en cuenta, doctor, y tener en cuenta todos estos consejos. Lo más importante, una gastroscopía nos puede salvar la vida si la hacemos a tiempo. Si usted quiere contactar al doctor Miguel Ogilvie, los números en este momento aparecen en pantalla para que cuide su salud digestiva, que siempre pues, es de lo más importante, y el cáncer estomacal en Costa Rica que avanza muchísimo. La otra semana podemos hablar del ganglio de Virchow y un montón de cosas que pueden notarse luego de una afección estomacal. Muchísimas gracias, doctor. Un placer, gracias a usted y a todos los televidentes.